Hola a todos, Bolivia jugará frente a Ecuador, el último partido de visitante en este año en eliminatorias, con un equipo juvenil y con la misión de lograr una hazaña, sumar en un país donde habitualmente nos va mal. ¿Será posible que Bolivia logre un resultado positivo? ¿Hay chances para hacerle daño a este equipo ecuatoriano? Vamos a estar analizando todo esto a continuación. Comencemos. Hora de comenzar con esta previa del partido entre Ecuador y Bolivia y tenemos que hablar acerca de cuán importante es este partido, cuán importante es para Ecuador, cuán importante es para Bolivia, y para eso creo que lo mejor es ver la tabla de posiciones. En este momento todo está muy apretado. Ecuador tiene 13 puntos, Paraguay tiene también 13 puntos y después está Bolivia con 12 puntos. Todo bastante apretado en la quinta, sexta, séptima ubicación de estas eliminatorias. Bolivia solo está a un punto de Ecuador y además la próxima jornada para Ecuador es bastante complicada porque jugará de visitante frente a la selección de Colombia. Así que la selección ecuatoriana tendrá que ganar este partido porque después viene una visita muy difícil en tierras colombianas. Para la selección boliviana también es un partido bastante importante porque está jugando frente a un rival que solo le saca un punto de diferencia, y la próxima fecha de Bolivia será frente a Paraguay, otro rival bastante directo. En esta fecha Bolivia tiene la posibilidad de ver cómo Paraguay y Venezuela juegan partidos de local bastante complicados porque Paraguay juega frente a Argentina y Venezuela juega frente a Brasil. Es por eso que si Paraguay y Venezuela no logran una victoria, tampoco sería el fin del mundo una derrota para Bolivia. Así que viendo esto, a lo que quiero llegar es que para Ecuador el partido es fundamental, sí o sí están obligados a ganar, mientras que para Bolivia tampoco es de vida o muerte este partido. Si Paraguay no gana, si Venezuela no gana su partido, incluso si es que Bolivia pierde, tampoco se van a alejar tanto estas selecciones. Por ejemplo, Paraguay saca un empate, solo nos sacaría 2 puntos de ventaja. Si le ganamos a Paraguay la siguiente fecha, los superamos en la tabla de posiciones. Si Venezuela empata con Brasil, nos igualen puntos, así que tampoco sería el fin del mundo para Bolivia perder este partido si es que las demás selecciones como Paraguay y Venezuela, que tienen partidos muy complicados con Brasil, con Argentina, si estas selecciones no ganan, tampoco se nos complica mucho la tabla de posiciones, incluso perdiendo el partido con Ecuador. Como les decía, ¿a qué quiero llegar con esto? Que para Ecuador es un partido de vida o muerte, para Bolivia lo podemos tomar con un poquito más de calma, no es un partido tan decisivo. El partido verdaderamente decisivo para Bolivia en estas eliminatorias es frente a Paraguay en la próxima jornada en el Alto. ¿Eso qué significa? Que Bolivia se puede tomar algunas licencias como tener jugadores poco habituales en la selección boliviana, porque para este compromiso se anticipa mucho debut, se anticipa mucho jugador nuevo. Vamos a estar repasando a continuación la alineación de Bolivia. Si ustedes quieren ver un video mucho más profundo analizando los equipos de Ecuador, los equipos de Bolivia, las tácticas, las estrategias, tienen el video que acabamos de realizar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar, lo pueden ver, pero para resumir, este partido va a tener en la selección boliviana a muchos jugadores nuevos, a muchos jugadores debutantes en algunos casos y en otros casos a jugadores que no juegan con habitualidad, porque se está guardando Oscar Villegas a 7 jugadores, prácticamente podríamos decir 8 si contamos a Carmelo Algarañaz, que está suspendido. Bolivia se está guardando a 8 habituales titulares que ni siquiera han viajado a Ecuador y que van a estar en el partido únicamente con Paraguay. ¿Cuál sería la alineación de Bolivia mañana en Guayaquil? Estaría Vizcarra en el arco, tendríamos una línea de 4 defensores, comenzando por Ervin Vaca en la banda izquierda, un jugador que solo ha tenido un partido en la selección boliviana, recién jugaría su segundo partido en selección mayor Ervin Vaca. Después una defensa con José Sagredo, que es un jugador bastante experimentado, y acompañado de Efraín Morales, que tendría su debut en la selección
absoluta. Efraín Morales, que es un jugador del cual hay mucha polémica en las últimas semanas por su convocatoria, veremos si termina haciendo un buen partido, porque si no, las críticas para Efraín Morales de parte de una gran porción de la hinchada puede ser importante. Veremos lo de Efraín Morales teniendo su debut en un partido difícil, cancha difícil, rival de mucho nivel, y especialmente jugadores en la delantera de Ecuador como Kendry Páez, como Gonzalo Plata y especialmente Ener Valencia, que son muy buenos futbolistas. Completando esa defensa va a estar Yomar Rocha por banda derecha. Veremos si el jugador de Bolívar está listo para un partido exigente en el tema defensivo. No está Diego Medina, que sería lo mejor para un partido de estas características, así que veremos si Rocha está preparado para algo como lo de esta noche, lo de mañana en la noche, que va a ser un partido durísimo en defensa con Ecuador. En el medio campo, jugadores un poquito más experimentados, especialmente en la zona defensiva, porque va a estar Gabriel Villamil, va a estar Adalí Terrazas, va a estar Héctor Cuellar, jugadores que tienen buena experiencia a nivel internacional, han jugado varios torneos, Libertadores, Sudamericana. Adalí Terrazas está en África, Villamil está en el fútbol ecuatoriano propiamente, y Héctor Cuellar también ha tenido una evolución muy importante durante este año con Oscar Villegas en Always Ready y también en la selección. El medio campo creo que es lo más sólido que presenta Bolivia mañana, jugadores un poquito más experimentados, no son viejos. Villamil, Adalí Terrazas, Héctor Cuellar no superan los 26 años, pero sí podríamos decir que es la zona de mayor experiencia que tiene la selección boliviana para mañana y donde tenemos que enfocar todos nuestros recursos, toda nuestra energía, porque en ese medio campo yo creo que va a estar la batalla de este partido. Si Adalí Terrazas, si Villamil, si Héctor Cuellar pueden lograr tener un buen papel, pueden lograr evitar los ataques de Ecuador y además podemos retener la pelota, yo creo que ahí está la clave del partido. Porque Bolivia seguramente va a ser un equipo defensivo, seguramente Ecuador tendrá mayor posesión. Para Ecuador es un partido importantísimo que sí o sí tienen que ganar, así que me imagino una selección boliviana más replegada. Pero no por estar replegados, no por ser defensivos, deberíamos renunciar a tener el balón. Más bien creo que es una de las claves del partido. Si es que nos quedamos con la pelota, podemos descansar con el balón y no estar constantemente corriendo detrás del esférico en este partido. Así que creo que es algo que necesitamos, y con Villamil, con Adalí Terrazas, con Héctor Cuellar, ese medio campo que es la zona más experimentada de la alineación de Bolivia para mañana, ahí tiene que haber buen funcionamiento. Si estos jugadores hacen un buen papel, Bolivia tiene más chances. Y ya en la delantera, por las bandas vas a tener Lucas Chávez por derecha, Luis Paz por izquierda, jugadores bastante jóvenes. Lucas Chávez era sub-20 todavía hasta el año pasado, Luis Paz sigue siendo sub-20 esta temporada, jugadores bastante jóvenes. En el caso de Lucas Chávez, mayor experiencia, ya lleva un año jugando amistosos, algunos partidos de eliminatoria, no como titular, pero bueno, ahí está jugando. En su club en Arabia tampoco está teniendo muchos minutos, así que veremos lo de Lucas Chávez, que creo que tiene que ayudar bastante por banda derecha con Yomar Rocha, y por la banda izquierda Luis Paz, otro jugador bastante joven de Bolívar, que bueno, tendrá que ayudar en defensa a Ervin Vaca, porque esa banda izquierda puede tener peligro con Gonzalo Plata, con Alan Minda, jugadores de Ecuador bastante veloces. Y ya finalmente en la delantera, como única opción en el área, Enzo Monteiro, que me ilusiona mucho ver a Enzo Monteiro. Creo que es un jugador que siempre te aporta mucha garra, mucha entrega. No le han dado demasiados minutos, pero creo que esta es su gran oportunidad. Y de eso quiero hablar a continuación. Creo que Bolivia está presentando un equipo, salvo Vizcarra y los jugadores del medio campo que les mencionaba, Villamil, Adalí Terrazas, Héctor Cuellar, salvo estos jugadores, después el resto del plantel es un equipo bastante joven, es un equipo donde hay jugadores que no han tenido muchos minutos, que no suelen tener tantas convocatorias ni tantas oportunidades, y creo que esa es la parte anímica, la parte mental, la parte psicológica de este partido, porque estos jugadores saben que no van a ser titulares, saben que los titulares se han quedado entrenando en La Paz. Así que si te dan una chance, si te dan tu debut siendo Efraín Morales, si te dan tu debut siendo, Luis Paz, que va a jugar su primer partido como titular, te dan tu primer partido como titular a Enzo Monteiro,
que bueno, jugó unos 15 minutos con Venezuela, ya marcó su primer gol, pero te dan tu primer partido como titular a Enzo Monteiro, tal vez lo mismo a Dalit Terrazas, que con la selección tampoco ha jugado mucho, creo que no ha sido titular en ningún partido a Dalit Terrazas, ni en Copa América, ni en lo que llevamos de eliminatorias este año. Si te dan esa oportunidad, ¿no la aprovecharías al máximo? ¿No darías el máximo siendo Efraín Morales? Oye, me voy a ganar un puesto, voy a hacer un partidazo. A Dalit Terrazas, Luis Paz, Ervin Vaca, todos estos jugadores que son muy jóvenes, ¿no darían un paso adelante en un partido como este? Ahí también está la parte psicológica, la parte mental en este partido. Puede salir muy bien y puede salir muy mal, porque en un partido difícil, de visitante, contra un rival de alto nivel como es la selección ecuatoriana, pues tal vez esa falta de experiencia puede jugar en contra a la selección de Bolivia, pero al mismo tiempo esas ganas de aprovechar tu oportunidad como titular en un partido como este tal vez hacen que saques un rendimiento superior, un rendimiento muy bueno. Veremos cómo rinden los jugadores mañana, especialmente los más jóvenes. Tal vez el escenario los supera, tal vez no están listos, tal vez son muy jóvenes, o por el contrario, tal vez en un escenario como este crecen, aprovechan esta oportunidad que no la van a tener todos los días y nos dan un partidazo. Veremos lo que pasa en este compromiso, aunque yo creo que sí deberíamos confiar en Oscar Villegas, porque yo vengo comentando mucho de Carlos Zago, de Oscar Villegas. Les digo que en el caso de Carlos Zago te ponía jóvenes y bueno, si perdía Bolivia le echaba la culpa a los jóvenes, decía que hay que tener paciencia, que los jóvenes a veces así tienen que empezar perdiendo. Y bueno, en el caso de Oscar Villegas, igual, te hace debutar jóvenes, te pone jóvenes, pero los hace rendir. Utiliza jóvenes con sentido, utiliza jóvenes donde pueden funcionar, no los pone directamente al matadero. Bueno, tal vez me dirán el partido con Argentina, a pesar de que el partido con Argentina jugaron casi todos jugadores de mucha experiencia, los titulares habituales. Pero creo que Oscar Villegas, por lo general, cuando pone jugadores jóvenes, lo hace con sentido, lo hace teniendo en cuenta que pueden funcionar, no simplemente los pone por poner. Así que en ese sentido veremos lo de Oscar Villegas. Creo que habría que tener confianza con el entrenador para que estos jugadores puedan tener el escenario ideal donde desarrollar un buen juego, un buen fútbol, y también darles esa tranquilidad de que, bueno, este partido no es de vida o muerte para Bolivia, sino que se lo pueden tomar con un poquito más de tranquilidad y no tanta presión como sí tiene presión la selección ecuatoriana. Hablando de ese partido frente a Argentina, creo que hay varias cosas que sucedieron mal en el partido con Argentina y que debemos tomarlo como un aprendizaje, debemos tomar esa goleada 6-0 como un aprendizaje para que no se repitan ciertas actitudes, no se repitan ciertos comportamientos de la selección boliviana que pueden costar una derrota y una derrota bastante grande. Creo que perder mañana tampoco sería el fin del mundo, como les vengo comentando, pero sí que perder por goleada ya nos pondría en una situación tremendamente complicada con el gol diferencia, que ya de por sí en este momento es algo muy difícil para nosotros, porque Ecuador tiene +2 de gol diferencia, Paraguay tiene 0 de gol diferencia, Venezuela tiene -2 de gol diferencia, pero Bolivia tiene -10 de gol diferencia. Así que bueno, perder podría ser, pero perder por goleada sí que disminuiría bastante nuestras chances de pelear estas eliminatorias, porque como estamos viendo todo está muy igualado, y si tú igualas en puntos, después el factor decisivo es el gol diferencia, y en esa estadística Bolivia está muy por detrás de Venezuela, de Paraguay y de Ecuador. Así que creo que si mañana perdemos, bueno, no es el fin del mundo, pero si perdemos por paliza, la mala imagen y especialmente esa estadística negativa de goles en contra podría ser realmente complicada de manejar. ¿Qué hicimos mal en ese partido con Argentina? Número 1, yo creo que el tema físico, porque con Argentina prácticamente Oscar Villegas repitió el mismo equipo que había jugado con Colombia, y eso hizo que, bueno, los jugadores estén cansados. Con Colombia hicimos un gran esfuerzo, jugamos desde el minuto 20 del primer tiempo con un jugador menos,
hicimos un gran esfuerzo, ganamos el partido de forma épica con ese golazo de Miguel Terceros, pero después repitió la misma alineación prácticamente casi sin modificaciones para jugar con Argentina. Y se notó que Bolivia en el partido con Argentina estaba fundida físicamente. Creo que es algo que no debería pasar mañana con Ecuador. Antes de continuar, te recomiendo ver este video, cómo y quiénes jugarán el repechaje del Mundial 2026, video con toda la información que necesitas saber sobre cómo se jugará ese repechaje. Si lo quieres ver, te dejo el link y ahora sí continuemos con el video. Porque la selección boliviana va a plantar un equipo completamente nuevo, un equipo que viene entrenando con tranquilidad en las últimas semanas. Bueno, tal vez un poquito complicado el caso de los jugadores que acaban de llegar, especialmente Lucas Chávez, que ha sido uno de los últimos en incorporarse a los entrenamientos. Tal vez después Adalid Terrazas y Villamil, que recién llegaron el lunes, pero en general es un equipo que está bastante bien descansado, bien entrenado. Físicamente deberían mostrar un mejor nivel a lo que hemos visto con Argentina, que era una selección boliviana muy desgastada físicamente. Otra de las cosas que pasó con Argentina tal vez es que el esquema de la selección boliviana no fue el mejor para enfrentar a un equipo que tiene mucha gente en el medio campo. Y en esta oportunidad, si es que se confirma la alineación de Ecuador, que en el medio campo solo tendría 2 jugadores como Alan Franco y Grueso. Si es que se confirma esa alineación de Ecuador con solo 2 jugadores en el medio campo, tal vez el esquema de Bolivia puede ser ideal, porque Bolivia estaría presentando 3 mediocampistas con Villamil, con Adalid Terrazas, con Héctor Cuellar. Si en el medio campo tienes esa superioridad numérica, tal vez eres capaz de contrarrestar a Ecuador. Porque el partido con Argentina, que Argentina presentó 3 mediocampistas como habitualmente hace, y encima Messi retrocedía un poco para recuperar la pelota en el medio campo y organizar los ataques, y Bolivia solo tenía 3 mediocampistas, ahí te generaban superioridad, y creo que Argentina dominó el mediocampo teniendo más hombres en esa zona y después teniendo mucha posesión. Si en este partido Ecuador no tiene tantos jugadores en el medio, Bolivia puede tener superioridad en esa zona, tal vez tenemos mayor capacidad de recuperar la pelota. Y después en ese partido con Argentina, que hasta el gol de Messi tampoco nos habían hecho demasiadas chances, tuvo una parada importante Vizcarra, pero hasta ese momento tampoco mucho más, minuto 20 aproximadamente. En ese partido con Argentina, el error que da pie al gol es un error completamente evitable, porque Marcelo Suárez pifia la pelota, se resbala, después quiere despejar, pero hasta eso ya un jugador de talla mundial como Lautaro Martínez le había quitado la pelota y había marcado, y bueno, se la había dado a Messi para el primer tanto de Argentina. En un partido como este no le puedes regalar nada a Argentina, no le puedes regalar nada a Ecuador, no le puedes regalar nada a Kendry Páez, a Ener Valencia. Esos errores individuales, porque no es culpa de todo el equipo el error de Marcelo Suárez. El equipo hasta ese momento estaba jugando bien, pero ya después entró el 1-0 y ahí se complicó todo para Bolivia. Esos errores individuales hay que tratar de no cometerlos. Creo que es algo más de atención de parte de los jugadores, y bueno, especialmente los más jóvenes tendrán que poner mucha actitud, mucha intensidad mental, estar bien concentrados para evitar ese tipo de acciones. Porque un mal despeje, un pase al medio, alguna jugada de más que quieres hacer, especialmente en la línea defensiva, puede costarnos caro. Me refiero especialmente a jugadores como Efraín Morales, que va a tener su debut, a Ervin Vaca, que me gusta mucho, pero recién va a ser su segundo partido, a Yomar Rocha, que bueno, ya es un jugador que está muchos años en primera división, pero todavía en estos partidos no lo he visto consolidarse, habrá que ver cómo lo hace. Creo que estos jugadores, especialmente en defensa, tendrán que hacer un trabajo prácticamente perfecto y evitar esos errores que después se transforman en goles rivales. Creo que eso nos afectó para empezar perdiendo con Argentina. Y después, ese partido frente a Argentina, creo que también la selección boliviana, entre el cansancio físico y ver que el resultado estaba complicado, creo que la selección boliviana también bajó los brazos, porque Argentina marcó muchos goles en los minutos finales del primer tiempo y en los minutos finales del segundo tiempo, en los minutos finales del partido.
Eso quiere decir que el jugador boliviano en los últimos minutos ya está tan cansado que se olvida de defender, que ya prácticamente no le importa si pasa Messi, y en esos minutos finales nos marcaron 2 goles el primer tiempo, que terminó 3-0, y 2 goles en el final del partido, que terminó 6-0. Así que Bolivia puede estar perdiendo, Bolivia puede estar por debajo en el marcador, pero nunca puedes bajar la intensidad, la concentración para un partido de estas características, porque si bajas un ratito la concentración, no te va a perdonar Ener Valencia, no te va a perdonar Kendry Páez, no te va a perdonar Gonzalo Plata. Hay que estar concentrados los 90 y pico minutos si es que queremos sacar un buen resultado. Como les decía anteriormente, físicamente creo que esta selección boliviana está mejor preparada y por lo tanto deberíamos ser capaces de resistir físicamente todo el partido, y tal vez no en los últimos minutos dejarte meter goles, como parece que nos dejamos meter goles con Argentina en ese tramo final de primer tiempo, tramo final de segundo tiempo. Ahora, la pregunta, ¿se puede sacar algo con esta selección de Ecuador? El historial nos dice que es muy difícil, el historial nos dice que es una misión prácticamente imposible. Porque jugando en Ecuador, Bolivia solo ha sacado un punto en toda la historia de eliminatorias. Un punto muy importante, un punto de clasificación. Porque, bueno, en esa oportunidad Bolivia en 1993 logró un empate que nos llevó al Mundial de Estados Unidos. Después todo han sido derrotas. Si nos vamos a las últimas eliminatorias, un 3-0 bastante fácil de Ecuador para las eliminatorias de 2022. Para 2018 Ecuador ganó por 1-0. Y la superioridad de Ecuador ante Bolivia no solo es cuando juegan en su tierra, sino también cuando jugamos aquí en Bolivia. Las últimas 2 veces fueron victorias ecuatorianas, 2-1 el año pasado y 3-2 el año 2020. Además, en amistosos Ecuador también ha mostrado muchísima superioridad. Hay un 3-0 del 2019 jugado en Ecuador, un 1-0 jugado en Estados Unidos el año pasado y también un 3-1 en Estados Unidos jugado este año antes de la Copa América. Así que tanto en eliminatorias, de local, de visitante, en campo neutro, en amistosos, Ecuador ha mostrado su superioridad. La única victoria de Bolivia en partidos oficiales es de Copa América del 2015. Ganamos por 3-2 en el país de Chile. Partido importante para Bolivia porque creo que fue la última victoria en Copa América hasta la actualidad. Ya 9 años sin victorias de Bolivia en Copa América. Ganamos a Ecuador ese año 2015 y logramos nuestra clasificación a cuartos de final de esa competición. Así que bueno, ese es el único resultado positivo de Bolivia en partidos oficiales y como les decía, en Ecuador ese empate de 1993 son los únicos registros positivos para la verde. Así que complicado en cuanto a los escenarios, complicado en cuanto a esto que está pasando con Ecuador, pero viendo el camino reciente de la selección ecuatoriana, creo que hay cierto espacio para el optimismo. Vamos a ver los últimos resultados de Ecuador para que veamos que es una selección que tampoco está metiendo muchos goles. Veamos lo que viene haciendo esta selección desde la Copa América. Porque en la Copa América le ganó 3-1 a Jamaica. Esa fue su última victoria en Copa América en junio. Y después vienen muchos partidos donde no ha marcado una gran cantidad de goles. 0-0 con México en la última fecha de fase de grupos de Copa América. Empate 1-1 con Argentina en cuartos de final de Copa América. Pierden por penales. Después derrota 1-0 con Brasil de visitante. Victoria 1-0 contra Perú en Ecuador. Y después 2 empates sin goles con Ecuador. Con Paraguay en Ecuador 0-0 y después visitando a Uruguay también empate 0-0 para esta selección ecuatoriana que está teniendo problemas a la hora de marcar goles, está teniendo problemas a la hora de lograr sus chances y tal vez ahí está la posibilidad de Bolivia. Si defendemos bien, si hacemos un partido perfecto en defensa, tal vez tenemos una chance de que esta selección ecuatoriana no nos haga tanto daño.
Ahora, también creo que es muy difícil meterle goles a Ecuador, porque al igual que no están metiendo muchos goles, tampoco han recibido muchos goles en este último tiempo. En la Copa América, desde ese partido con Jamaica que ganan 3-1, después solo han recibido un gol de Argentina y un gol de Brasil, dos de las selecciones más potentes del continente, y después mantuvieron su arco en cero frente a Perú, frente a Paraguay, frente a Uruguay. Así que creo que lo que más deberíamos apuntar es ser fuertes en defensa, no cometer errores, porque después en ataque va a estar complicado hacerle daño a una defensa que es sólida, una defensa fuerte, jugadores de mucho nivel, Piero Hincapié que está en el Bayer Leverkusen, William Pacho del Paris Saint-Germain, Pervis Estupiñán del Brighton, jugadores bastante importantes de ligas muy potentes. Así que en ese sentido yo creo que es complicado que Bolivia pueda marcar goles, pero bueno. Habrá que ver, tal vez ahí Enzo Monteiro, alguna chance aprovechamos, algún remate de media distancia de Adalí Terrazas, de Villamil, algún tiro libre, tal vez ahí podríamos aprovechar algo, pero es complicado que Bolivia pueda marcar goles. Creo que lo que más debemos apuntar en este partido es ser fuertes en defensa, y con eso seguramente podemos competir en este compromiso. Bueno, mucha ilusión, vuelve la selección boliviana. Hay mucho por aprender de ese partido con Argentina. Es un partido donde Ecuador tiene mucha más obligación. Los jugadores bolivianos pueden estar un poquito más tranquilos. Creo que es una gran oportunidad para muchos jóvenes que no están jugando habitualmente, y ojalá que saquen su mejor nivel, su mejor rendimiento en este compromiso. Y ojalá que Bolivia pueda tener un gran partido, un gran resultado, que sería maravilloso. Vamos a hacer fuerza por estos jóvenes. Creo que también es importante que Oscar Villegas dé el mensaje que habitualmente da en la rueda de prensa. No estamos aquí para ir al mundial, estamos aquí para trabajar algo a largo plazo. Y poniendo a estos jóvenes, haciendo debutar, dando chances a futbolistas poco habituales, Oscar Villegas está dando precisamente eso, un proceso a largo plazo. Así que creo que eso también es importante, también habrá que valorarlo y tomarlo en cuenta. Y ojalá que estos jóvenes nos den una alegría mañana, y que especialmente nos muestren todo el esfuerzo que hay que poner cuando defiendes a tu país. ¿Ustedes qué opinan? Pueden dejar su comentario aquí abajo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.